Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me podrían indicar si se está escuchando y si ya ven mi presentación en la pantalla para comenzar? Gracias, Daniel, gracias. Era lo único que necesitaba, que alguien me contestara para saber que todos estamos entonces conectados. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos, muy buenas noches. No quiero quitarle mucho de su tiempo. Vámonos rápido a iniciar esta tercera sesión de nuestro módulo 12. Ya en la tercera sesión. Vamos a, hemos ido muy rápido. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a nuestra tercera sesión síncrona. Hoy martes 10 miércoles 10 de marzo, este martes, miércoles, módulo 12, matemáticas y representación del sistema natural. Nuestra tercera semana ya, estamos próximos a concluir. El propósito de esta sesión, pues, es que revisemos las actividades y contenidos que tienen que realizar esta tercera semana y que conozcan la forma en que serán evaluadas. Les doy la más cordial bienvenida. Después vamos a revisar los contenidos de la semana de una manera muy general. Vamos a ver también un análisis de las actividades que tienen que realizar, cómo nos estamos comunicando, mis recomendaciones para el trabajo en línea, y voy a preguntarles para saber cómo van, qué sienten, cómo han sentido hasta ahorita la forma que hemos venido trabajando. Y luego hablaremos sobre las extensiones de entregas de trabajos atrasados, que ya algunos ya han estado solicitando, y resolver sus dudas y comentarios generales, principalmente sobre las actividades integradoras que tienen que entregar esta tercera semana. Voy a estar cambiando de manera continua la página de la videoconferencia para saber si se pierde la comunicación, si de repente se corta. Me escriben por favor ahí en el chat, o por si algún despistado de esos como los que se metieron la otra vez, que no deben de estar aquí, que se meten a hacer ruido, poder darlo de baja. Entonces voy a estar al pendiente de todo lo que apuntes en el chat. Ok, ahí me escriben si algo pasa, si se deja de escuchar, si se pierde la imagen o si hay alguna situación que tenga que atender inmediatamente. Les decía entonces que estamos ya en nuestra tercera semana y estamos siguiendo viendo contenidos de la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Recuerden que nuestro módulo nada más tiene 2 unidades, ¿no? Entonces, esta tercera semana estaríamos casi que concluyendo ya la segunda unidad y estaríamos casi concluyendo los contenidos de este módulo. Las actividades y los temas son muy repetitivos. Vamos a seguir viendo lugares geométricos, concepto de lo trigonométrico, son triángulos, razones trigonométricas, etc. La electromagnética, pues ya una combinación de la electricidad y el magnetismo, cómo se combinan. Pero seguimos también trabajando fuerzas y campos eléctricos o magnéticos, que hemos estado trabajando durante las primeras 2 semanas. Entonces, vamos a seguir trabajando casi con los mismos conceptos. ¿Ok? Esta tercera semana ustedes tienen 2 actividades integradoras y una se llama fuerza, carga e intensidad eléctrica. Y otra vez vamos a trabajar con las leyes de Coulomb. En la actividad integradora 6 se llama aplicación de las leyes eléctricas y nuevamente vamos a trabajar con las leyes de Ohm, Watt, Joule. Además, ustedes tienen una actividad que se llama socioafectiva con su tutor, probablemente ya lo hicieron, eso lo tienen que ver con él. Estas serían las 2 actividades integradoras. Recuerden que estas actividades integradoras yo las califico, yo las reviso, sus trabajos, y los califico en base a una rúbrica de evaluación. Revisen la rúbrica para que sepan qué debe de llevar su actividad para que sea evaluada al 100%. Portada, datos, todo el desarrollo, lo que se pide, etc. ¿Okay? También, como siempre, hay actividades formativas, es decir, actividades que tienen que realizar, pero que yo no las califico, sino se califican automáticamente en la plataforma y les dan un pequeño porcentaje en su calificación final. Son cuestionarios principalmente de autoevaluación. Uno de ellos se llama rectas notables de la circunferencia y el otro se llama leyes eléctricas. Les recomiendo que lo traten de hacer, les va a ayudar a entender mejor los temas. ¿Cómo nos hemos venido comunicando? Principalmente por la mensajería. A mí me funciona muy bien. También hay quienes me escriben por correo electrónico, también les contesto, no se preocupen. Y recuerden que tenemos los otros espacios de trabajo y de comunicación, como son el foro de aprendiendo y el foro de novedades. Mis recomendaciones para mejorar su experiencia de trabajo en línea. Bueno, ya saben que primero tienen que revisar la guía de la semana. Eso es lo que hay que hacer el primer día, el lunes.
para que sepan qué vamos a trabajar, qué temas se van a trabajar durante la semana, qué contenidos tienen que leer y qué actividades tienen que realizar. El segundo punto es que lean y estudien todos los recursos y contenidos. La semana pasada me di cuenta de gente que en la pregunta que les hacían de que qué leyes son las que más se utilizan, empezaban a hablar de leyes que no estamos revisando en el tema. Hablaban de las leyes de Newton y que las leyes de la termodinámica, cuando eso no son temas de este módulo, o sea que no leyeron los contenidos, no han leído lo que se está trabajando. Entonces, es muy importante, la formación en prepa en línea es estudiar, aprender, entonces no quieran hacer nada más actividades sin leer los contenidos, hay que leer y estudiar todos los cursos y los contenidos. También tienen que revisar sus rúbricas de evaluación, como ya los comenté. También es muy recomendable que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual para que estén al pendiente de lo que acontece en el aula, por si hubiera algún cambio, alguna situación diferente, pues estén al pendiente. Yo sé que es difícil porque la mayoría trabaja, pero sí sería lo más recomendable que traten de entrar de lunes a viernes al menos para que estén al pendiente y participen en el foro de aprendiendo en esos días. Les recomiendo evitar las entregas de fin de semana. Ya esta vez empezaron a pedir muchas extensiones de gente que no alcanzó a entregar sus trabajos. Ahorita vamos a platicar de las extensiones, pero también es importante que eviten el plagio o copia de trabajos. También ya encontré varios trabajos que se fueron copia de otros trabajos viejitos que ni siquiera se resuelven de la manera en que deben de resolverse y extrañamente como 3 o 4 personas copiaron mal porque copiaron ese trabajo que no da la respuesta correcta, no sé dónde lo consiguieron, y pues con eso yo detecto inmediatamente que es plagio. Entonces, por favor, eviten el plagio, recuerden que es algo grave que no deben de hacer, deben de evitar, deben de tratar de resolver las actividades de forma personal en base a lo aprendido y a lo estudiado. Sobre la solicitud de extensiones, ya les dejé un mensaje ahí en el foro de novedades. Solamente se tienen 3 días después de concluida la semana para poder solicitar las extensiones. Hoy miércoles es el último día, hoy se acaba la opción para que puedan solicitar extensiones de la semana pasada. Se supone que las extensiones solamente se solicitan cuando hay una causa grave como enfermedad con justificante médico o la muerte de un familiar cercano. Yo tengo esa indicación por la dirección académica y si las doy por otro motivo me van a llamar la atención, así que yo no puedo hacerlo. Eviten caer en esa situación de extensiones, tratan de entregar a tiempo y si la solicitan debe ser en los 3 días que concluyó la semana. Solamente hoy en esta semana, por ejemplo, solamente se entregan extensiones o se dan extensiones de la semana pasada, ya de la semana 1 ya no. La próxima semana serán solamente extensiones para las actividades de esta semana y así. Cuando soliciten la extensión se supone que ustedes ya deben de tener el trabajo listo para enviar. Me escriben un mensaje, ya tengo mi trabajo, por estas causas no lo pude entregar a tiempo, solicito una extensión, ya lo quiero enviar. Entonces yo les abro la plataforma para que puedan subir su trabajo. Las extensiones solamente las otorga el facilitador, o sea yo, el asesor o facilitador. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario aquí de cómo hemos venido trabajando? De algo pendiente de la semana pasada. ¿Todo bien? Si no hay dudas, pasaríamos a revisar las actividades integradoras de esta semana. Si se sigue escuchando y se sigue viendo. Bueno, espero que así sea. Voy a seguir, ¿ok? Voy a continuar entonces. Vamos a revisar las actividades integradoras de esta semana. Tenemos una primera actividad integradora, yo la copié aquí, donde nos dice que en un cristal precioso, no sé qué sea eso, un cristal precioso y nos pone una piedra muy fea, pero ese es un cristal precioso. En el laboratorio de mineralogía se determina que el cristal está compuesto por 2 iones. 2 iones son 2 partículas muy pequeñas, un electrón, por ejemplo, los cuales se encuentran a una distancia de 5 micrómetros. Recuerden, otra vez estamos trabajando con micrómetros, recuerden que eso se expresan como 5 por 10 a la menos 6. Y las cargas están en microcoulombs, una es de 5 microcoulombs positivo y la otra es de menos 7 microcoulombs. Aquí las dibujan, realmente están así, están sobre la piedra o el cristal precioso.
que no es precioso, y están separadas 5 micrómetros, así, los iones. Y entonces ya nos piden, para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal se requiere realizar lo siguiente. Calcula la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. Otra vez vamos a buscar la fuerza eléctrica entre dos partículas. Ya lo sabemos hacer, lo hemos estado haciendo en la semana 1 y en la semana 2. Luego, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Ok, ahorita lo vamos a hacer todo. Responde hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona con la fuerza del ion B. Así en este dibujito, hacia dónde se iría este ion cuando lo relacionamos con la fuerza que tiene el ion B. El ion B tiene una fuerza de atracción o de repulsión en base a su signo y entonces el ion A va a sentir esa fuerza. Y hacia dónde se va, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Luego nos dicen que en medio de las partículas se coloca un elemento P, una partícula, un puntito, una basurita, y eso hace que se desplacen de esta manera los iones. Por ahí, 0.07 del ion A al punto P y 0.07 del ion B al punto P. Y nos dicen que determinemos la intensidad del campo eléctrico en el punto P generado por los dos iones. Y nos dan aquí ya la ecuación, hay que usar esta ecuación, no usar ninguna otra. Y es muy sencillo, simplemente se suman las cargas, se multiplica y la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre cada ion al punto P, sería 0.07 elevado al cuadrado. ¿Ok? Porque es la misma que hay entre A y P y de B a P, pero no es el doble, es esta distancia. ¿Ok? Ahorita lo vamos a hacer todo paso a paso. Ya dice con base al resultado obtenido cuál es el sentido del campo eléctrico en este punto, lo vamos ahorita a platicar. Nos dicen que hagamos un dibujo de ese campo magnético y justifiquemos por qué es así. Y finalmente tenemos que mencionar 3 situaciones donde se puedan observar campos magnéticos y de importancia de conocer su intensidad. Déjenme ver si dice campos magnéticos en la actividad, en la tarea. Tengo la duda si dice campo magnético o campo eléctrico. Pero ahorita lo vamos a resolver. Déjenme, incluso voy a dejar ya de compartir esta pantalla y voy a compartir toda mi pantalla para que veamos en el pizarrón cómo se resuelve esta actividad. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Ok. Ahí deben de estar viendo ya mi pantalla. Vamos a ponerlo por la pantalla para que se vea todo completo. Ok. Ahí ya está viendo en pantalla. Vamos a revisar esa actividad en la plataforma rápidamente, nada más para ver si sí preguntan eso que les dije o cambia. A veces cambian. Por eso hay que revisar bien y leer bien cada detalle de las actividades. Y aquí dice, entonces, la duda que yo tengo es la pregunta final. Entonces, menciona 3 situaciones donde puedas observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Y eso es bueno porque en la actividad anterior eran campos eléctricos y muchos pusieron ejemplos de campos magnéticos como las auroras boreales y la brújula. Ahí son campos magnéticos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve esta actividad. Vamos a entrar al pizarrón electrónico. Es muy sencilla. Les decía que la semana pasada la actividad 3 es la que se me hace a mí la más pesada de todas. Estuvo más pesada incluso que el proyecto integrador, así que ya todas las que vienen son más sencillas. Vamos entonces a revisar actividad 5, integradora. Aquí en el pizarrón electrónico que lo utilizo. Espera que cargue. Bien. Está cargando. Ok, perfecto, ahí va. Vamos a darle por botón. Perfecto, listo. Muy bien. Aquí yo tengo ya lo que hemos trabajado. Aquí está la actividad, lo que sería. Es esta. Ok, aquí está. Aquí está la actividad. Es esta la que vamos a trabajar. Aquí ya está todo lo que se ha indicado, lo que ya leímos. Hay un cristal precioso donde hay unas cargas que están separadas a una distancia de 5 micrómetros. Y las cargas son de 5 microcoulombs y menos 7 microcoulombs. Y luego aquí está lo que preguntan.
¿no? Primero calcular la fuerza entre el ion A y el ion B, es lo que primero que nos preguntan. Eso ya lo hemos hecho muchas veces en la primera y en la segunda semana, ya son expertos. Entonces yo, como siempre, estos son los datos originales del problema, 5 microcoulombs y menos 7 microcoulombs. Yo no voy a usar estos datos, yo voy a cambiarlos un poco para que simplemente sea una demostración de cómo se resolvería un problema similar. Pues yo voy a usar 4 microcoulombs menos 7 microcoulombs y una distancia de 4 por 10 a la menos 6. Me piden encontrar la fuerza eléctrica. Es bien fácil. Recuerden que yo ya tengo mi formulita de fuerza eléctrica. Yo ya soy experto en ella, ¿no? Donde me dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad, que es esta que tengo yo aquí. Constante de proporcionalidad, que multiplica las cargas que se multiplican entre ellas y sobre la distancia elevada al cuadrado. Es lo que hemos estado haciendo todas las semanas anteriores. Entonces es muy sencillo, solamente hay que sustituir valores en la ecuación, ¿no? Yo ya tengo que el guión A le puse carga de A y el guión B le puse carga de B. La distancia es de 4 por 10 a la menos 6. Aquí tengo entonces los valores que voy a usar en el problema. Ustedes utilizan los del problema. Aquí es la constante de proporcionalidad y lo único que tengo que hacer es sustituir valores en la ley de Coulomb. Entonces yo sustituyo el valor de QA en la fórmula, el valor de QB en la fórmula y la distancia en, por ahí quedó arriba, ¿no? En la fórmula. Me va a quedar de esa manera. La constante de proporcionalidad es todo este valor que multiplica a la carga A por la carga B. 4 por 10 a la menos 6. Recuerden que microcoulombs se escribe como 4 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a menos 7 por 10 a la menos 6 coulombs. En la parte de abajo voy a tener la distancia que lo separa, que son 4 por 10 a la menos 6, porque también eran 4 micrometros. O sea, viene a ser 4 por 10 a la menos 6 metros. Realizo primero esta operación, que es multiplicar los números base, 4 por 7, 28, muy sencillo. Los exponenciales, recuerden, se suman, la notación científica, se suman, estos se suman, cuando se multiplican, entonces es menos 12. Ahora en la parte de abajo es como si multiplicara este número por este número, entonces sería 4 por 4, 16. Y los exponenciales se suman, menos 12. ¿Ok? ¿Vieron? Como ya aquí está muy sencillo. Ahora voy a dividir estos dos números, el menos 28 entre 16. Y los números de la notación científica se restan, o sea, ya sería menos 12 menos menos 12, que se convierte en hacer esto. Menos 12 más 12 me va a dar 0. Entonces yo divido en una calculadora 28 entre 16, me va a dar menos 1.175 por 10 a la 0. Puedo eliminar unidades de una vez, Coulomb que está multiplicando con Coulomb que está dividiendo, Coulomb que es metro que es cuadrado que está multiplicando por metro cuadrado que está dividiendo y me queda la unidad de fuerza que es Newton. Yo ya nada más tengo que hacer esta operación de multiplicar 9 por este número. Bueno, aquí lo dejé nuevamente, perdón, más claro ya. Ya nada más tengo que hacer esta operación de multiplicar 9 por este número. La notación científica desaparece porque está por 10 a la 0, o sea que es el mismo número. Ya nada multiplico por este número y ese es el resultado de la fuerza del guión A y el guión B. Voy a dar de menos 15 newtons. ¿Ok? Muy sencillo, esto es lo que hemos hecho durante las 2 semanas primeras. Ustedes ya lo saben. Luego nos preguntan, con base al resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explican por qué. Bueno, tenemos un resultado de una fuerza negativa entre ellos, pero principalmente lo que necesitamos analizar es el tipo de carga que tiene cada ion. Yo aquí los dibujé, este es el ion A, este es el ion B. El ion A es positivo y el ion B es negativo. Hay una ley de signos que nos dice que cuando los signos son de tipo contrario, o sea, este es más y este es menos, se tienden a atraer entre ellos. Quiere decir que hay una fuerza de atracción entre ellos de este valor de menos 15.75 newtons. ¿Okay? Se atraen entre ellos.
Luego nos preguntan hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona con la fuerza del ion B. Pues si yo tengo aquí el ion A, una particulita parada aquí, y lo quiero relacionar con la fuerza del ion B, el ion B tiene una fuerza de atracción hacia E. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir el ion A? Pues se va a ir hacia mi lado es derecho, hacia este lado se va a ir. ¿Okay? Ustedes lo escriben y escriben más o menos por qué. Y con eso habremos resuelto la primera parte de la actividad. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es lo que hemos estado haciendo durante todas las 2 primeras semanas. ¿No hay dudas? Continúo con la siguiente actividad entonces. Voy a continuar con la siguiente actividad entonces. ¿Okay? Bueno, la siguiente actividad nos dice que dejan caer un puntito o algo entre los dos iones y esto hace que se separen, los iones se separan a 0.14 micrómetros. ¿Ok? Y nos dicen, determina el campo de la intensidad eléctrica en el punto P y nos dicen, usemos esta fórmula. ¿Ok? Ojo, hay que usar esta fórmula. Y esta fórmula es muy sencilla de usar, ¿no? Nos dice que usemos la carga 1, la sumemos y multiplicamos por la constante de proporcionalidad sobre la distancia al punto P elevada al cuadrado. Yo aquí tengo los datos que yo voy a usar. Voy a usar un ion de 4 microcoulombs, voy a usar un ion de menos 7 microcoulombs y la distancia la voy a dejar como dice en la indicación, que se movió y ahora entre el ion A y el punto P hay 0.7 micrómetros, 0.07 micrómetros. ¿Ok? Esa es la distancia que se tiene que usar, la distancia que hay entre un ion y el punto P, no la distancia total. Ok, bueno, entonces sustituyo valores en mi ecuación que me indican que tengo que usar, que es esta. Entonces es la constante de proporcionalidad. Abajo voy a poner la distancia, que es 0.07 micrómetros, o sea, por 10 a la menos 6, que multiplica a la suma de las cargas. Ojo, aquí es donde se confunden muchos y luego están multiplicando A por B, como cuando es la ley de Coulomb. No, porque teníamos dos cargas y estamos encontrando el campo eléctrico en un punto en medio. Vamos a montar el campo eléctrico que genera esta carga y el campo eléctrico que genera esta carga. Estas se van a sumar, pues por eso se están sumando. Por lo general se hace nomás con una carga, pero ahora ya son dos, entonces hay que sumar las cargas. Pero, sin embargo, tengan cuidado porque una carga es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Entonces, nomás hay que hacer estas operaciones. Hay que comenzar a hacerlas. Vamos a hacerlo aquí. Aquí yo ya lo hice. Yo primero pues haría la suma. 4 positivo menos 7 me da a mí menos 3. ¿Qué pasa con la notación científica? Como son sumas no cambia, eso queda igual. Menos 6 microcoulombs. ¿Sí? Luego yo puedo multiplicar este 3 por el 9 de la constante de proporcionalidad y es 27. Y aquí si la notación científica se van a sumar los exponenciales, pero este es positivo y este es negativo, entonces me queda de 3 positivo. En realidad se restan. Mientras que en la parte de abajo hago la elevación al cuadrado de este número y me va a dar este valor. Es como si multiplicara 0.07 por 0.07 y lo escribo. Y la notación científica es, como multipliqué por ese mismo número, se suman, me da menos 12. Menos 12. ¿Sí? Tengo que hacer ahora esta operación. Dividiría este número entre este. Ya lo hice aquí. Y la notación científica, recuerden que cuando es una división es el de arriba menos el de abajo. Pero ese es negativo, se vuelve positivo, entonces me da 15, notación científica. O sea, yo tengo, en la notación científica arriba tengo 3 menos el de abajo, pero el de abajo es menos 12. Entonces, este signo que está negativo por este se convierte en positivo y entonces al final voy a tener 3 más 12 igual a 15. Y ese es el resultado de la energía eléctrica del campo eléctrico en ese punto.
Ya nos preguntan también, ¿qué nos preguntan aquí después de eso? Dice, con base al resultado obtenido, indica cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P, la izquierda, la derecha y por qué. Con base en tus resultados anteriores y suponiendo que los iones A y B y el elemento G genera un campo magnético, realiza el bosquejo del campo que se determinaría en estos elementos, justifica tu dibujo. Para hacer esto, vamos a usar un simulador para que vean cómo es el campo eléctrico. Ahorita lo vamos a hacer. Y aquí tiene las preguntas, perdón. Pues me dicen eso. Primero tengo que encontrar cómo es el sentido del campo eléctrico en el punto P. Yo tengo una carga, un ion A y un ion B. Una es positiva y la otra es negativa. Entonces, debemos de imaginarnos también como si fueran dos cables eléctricos para ver lo del campo magnético, ¿no? El ion A y el ion B. Ahorita lo vamos a hacer. Para hacerlo vamos a entrar a un simulador de cargas. Este es un simulador de cargas que les voy a compartir, que está en el foro de novedades, se los voy a poner. Y simula exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces ustedes lo ejecutan y nos muestra aquí el campo. Yo puedo colocar un ion positivo, un ion negativo o un punto P. Entonces, ¿qué miren lo que pasa si yo agarro un ion positivo y lo dejo caer? Estas son las líneas del campo eléctrico, pertenecería como el campo magnético. Vean cómo se mueven las líneas donde yo lo ponga. Como es una carga positiva, las líneas salen de la carga. ¿Qué pasa si yo coloco una carga negativa? Voy a quitar estas más. A ver si lo puedo quitar. Así. Ahora, si yo coloco una carga negativa, miren lo que pasa cuando una carga negativa la coloco. Aquí se ve cómo las líneas del campo entran a la carga negativa. ¿Sí se fijan? La puedo mover donde yo quiera y siempre las líneas del campo entran a la carga negativa. Entonces, si yo tengo la carga negativa y ahora añado la carga positiva, como dice el problema, vean qué pasa. Este es el dibujo del campo eléctrico entre las dos cargas. Este es el ion A, este es el ion B. Vean cómo salen líneas de campo eléctrico. Y si yo coloco un punto P en medio de ellos, ¿cómo sería ese campo eléctrico? Pues en este sentido. ¿Se fijan? Yo este punto P lo puedo colocar acá y acá en esta parte del campo eléctrico es así. Si lo coloco aquí, es en este sentido. Está en medio de las dos cargas. Este es el diagrama que ustedes deben de dibujar. Este es el ion A, este es el ion B, estas son las líneas del campo magnético y esta es la forma que tiene en el punto P. Entonces con eso resolvemos la pregunta de la tarea que nos están diciendo. Aquí está, ¿no? Vamos a ver si es lo que nos pedía. En el punto 2.3 dice, suponiendo que en el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla, el punto B se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro, dibuja hacia dónde apunta el campo P en el punto medio P, justifica tu dibujo. Pues ustedes tienen que hacer este dibujo que les acabo de mostrar, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y van a justificar por qué es así. Lo que les dice ahí en este pequeño texto, que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que ya sea el mismo. Pasó, perdón. Ok. Eso es lo que... Déjenme moverlo un poco más para acá todo lo demás. Ok, así creo que así está. Ok, lo que nos dice es que supongamos que el punto A es un alambre de corriente. Cuando circula la corriente, como este es un alambre positivo, por aquí entraría, digamos, la corriente en ese sentido. Mientras que en el punto B, como es negativo, la corriente va a circular en este otro sentido, hacia afuera. Esto hace, por la ley de Faraday y de Hertz, que se generen campos en el exterior del cable, igual que con la carga. Y aquí los campos van a salir
la carga positiva van a salir. Hagan de cuenta, así van a estar los campos saliendo, como les mostré en el diagrama. Van a estar saliendo y en el campo, en el guión B, van a estar entrando, ¿no? Pues, cuando les dicen que bosquejen el campo eléctrico en el punto P, ustedes tienen que hacer un bosquejo como este. Aquí hagan de cuenta, este es el cable de la carga del guión A, este es el cable del guión B. Aquí salen líneas magnéticas que entran al guión B. Este es el punto P, esa es la forma que tiene el campo, así lo tienen que justificar y así lo tienen que dibujar. Eso es lo que les piden en la tarea, lo dibujan y ponen la justificación porque es de esa manera, yo los acabo ya de decir. Y después responden a esta pregunta, menciona 3 situaciones donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Aquí quiero comentarles que yo sé que muchos están copiando trabajos y en otros trabajos anteriores de otras generaciones siempre han puesto que la importancia de conocer la intensidad es para evitar problemas de salud porque le hace daño a la gente, los campos magnéticos. No, eso no es la importancia de conocer la intensidad. No estamos revisando nada de cuestiones de salud. No vayan a poner eso porque los voy a calificar mal. En este caso, la importancia de conocer su intensidad es para hacer un uso adecuado de su intensidad, de su fuerza precisamente. Por ejemplo, los campos magnéticos se utilizan en los motores principalmente. Y nosotros conocemos su intensidad, podemos controlar la velocidad de los motores. Se utilizan en alternadores. Es importante conocer su intensidad en los alternadores para generar electricidad de manera correcta. Se utilizan en los transformadores para poder transformar un voltaje de un nivel a otro de manera correcta. Entonces, para eso es importante conocer la importancia de la intensidad del campo magnético. ¿En dónde se puede observar? Pues en transformadores, en motores, en alternadores. Ustedes lo contestan, le ponen un poquito más de rollo y esa sería la respuesta correcta. Y con eso concluyen la primera actividad integradora. ¿Alguna duda, algún comentario? Hola, 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 hola. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Quieren que continúe con la siguiente actividad integradora si no hay dudas de esta? Me espero tantito para ver si contestan en el chat. Necesito que me conteste alguien en el chat para continuar, porque si no quiere decir que no se está escuchando o que no se está viendo nada y que he estado hablando solo yo todo este tiempo. ¿Podrían indicarme si está claro todo hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Ya estaba preocupado. También a Daniel, gracias. Ok. Bueno, Cintia pregunta, ¿lo podemos hacer a mano el dibujo? Claro que lo pueden hacer a mano, pero debe de ser como se los estoy mostrando, debe ser un dibujo correcto. Claro que lo pueden hacer a mano, háganlo bonito, que sea claro, que sea bien, que se noten las cargas, el guión A, el guión B, cómo están en las líneas magnéticas, hacia dónde van y dónde estaría el punto P. Pero sí lo pueden hacer a mano, lo pueden subir como una imagen dentro del documento de Word. Ok, todo bien. Les decía que esta actividad es mucho más sencilla, está muy, muy tranquila. Afortunadamente van a descansar esta semana. Héctor, hay que hacer el dibujo con la mayor cantidad de flechas para que se vea claramente hacia dónde va el campo magnético. No todas, pero sí pues una cantidad suficiente para que se vea bien. Ok, la mayoría dice que todo está bien. Vamos a ver la siguiente actividad integradora. De todos modos, ahorita regreso a ver qué más han comentado. Así es, María Luz. Puedes hacer tu dibujo en un cuaderno, bien hechecito, bonito, con colores. Le tomas foto y lo añades en el documento. Bueno, adelante, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente actividad integradora. La siguiente actividad integradora también es sencilla y es muy similar a lo que hemos estado haciendo durante todo el módulo. Ok, aquí la tenemos. Nos dice ahora que un calentador eléctrico, fíjense, es un calentador eléctrico, funciona con energía eléctrica, el calentador de agua, ¿no? Que tiene una capacidad de, voy a poner con rojo mejor, de 110 litros de agua. Voy a marcar lo que es importante conocer. Y funciona con una corriente de 20 amperes. Ustedes ya saben que son 20 amperes y que es la corriente. Un voltaje de 140 volts.
Y el calentador puede calentar el agua de 15 a 50 centímetros en 1 hora 36 minutos. Ese es el tiempo que le toma, digamos, llegar a la temperatura máxima. Dice que una familia que está compuesta por 4 personas y usan aproximadamente 220 litros de agua, o sea, utilizan, si se fijan, es el doble de lo del calentador, para bañarse diariamente con un costo de, este es el costo del uso de la electricidad, 2.8 kilowatt hora, así se escribe y así se pronuncia, 2.8, quiere decir que nos cobran 2.8 pesos por cada kilovatio, por kilowatt hora, así nos lo mide la Comisión Federal de Electricidad también. Y ya viene la primera pregunta, ¿cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Kilowatts, acuérdense de kilocalorías, de kilowatts, ¿ok? Entonces, recuérdense que se divide entre 1000 nada más para obtener 1 kilowatts. Voy a usar yo datos un poco diferentes, no voy a usar estos, voy a usar unos nuevos, pero muy similares. Yo voy a usar una corriente de 30 amperes y un voltaje de 140. Voy a utilizar la ley de Watt, que me dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Yo tengo el voltaje, que es este, y tengo la corriente, que es este. Ustedes usan estos datos, yo voy a usar estos. Es súper sencillo, sustituimos valores. Potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí está el voltaje, aquí está la corriente. Voltaje es en volts, corriente es en amperes. Al multiplicarlos me va a dar 4200 watts. Watts o vatios se pronuncia en inglés, pero es watts, que es la medida de potencia. Pero me están diciendo que lo quieren en kilowatts. Yo tengo que dividir entre 1000 para obtener 4.2 kilowatts. Y ya, resolví la primera parte. Así de fácil, ¿no? Ahora la siguiente pregunta me dice, entonces es la potencia del calentador. Ahora me dice, ¿cuál es la energía? La energía es lo que se consume en tiempo. ¿Cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Y me dice, escribe el resultado en kilowatt hora, así como lo marca el correo del recibo de Comisión Federal también. Pero nos dice, considera que la energía utilizada es la potencia utilizada por unidad de tiempo, es decir, potencia es igual energía sobre tiempo. Y de aquí tenemos que despejar la E para encontrar la energía. Dice que la potencia se mide en kilowatts hora, en kilowatts, y el tiempo en horas para obtener un resultado de kilowatt hora. Y si ustedes revisan nuevamente su recibo de Comisión Federal, van a ver que ahí les cobran la energía de esta manera, por kilowatt hora. Entonces aquí tenemos que, de aquí, de esta fórmula, yo despejo la energía y tengo que la fórmula de la energía es esta. Energía es igual a potencia por el tiempo. Yo ya conozco la potencia, es lo que encontré antes, ¿no? La potencia del calentador son 4.2 kilowatts, pero me dicen que en media hora es, en tiempo, es 0.5 de hora. Debo describirlo en términos de horas. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar la potencia por el tiempo en horas, que es 0.5, y yo ya obtuve entonces mi energía en 2.5 kilowatt hora. La potencia está en kilowatts, el tiempo está en horas, multiplicar kilowatt por hora me da kilowatt hora, 2.1. Resuelto la primera parte. ¿Okay? Luego me dicen, grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Ustedes aquí, pues la pregunta no está muy clara, nos dice grafica el resultado de la energía, entonces ustedes tienen que hacer, tienen que hacer una gráfica donde pongan una gráfica, un plano cartesiano, donde en un eje pongan el tiempo y en el otro eje pongan el kilowatt, nada más, pero aquí es kilowatt nada más, es kilowatt, y aquí van a graficar qué pasa cuando es 0.5 horas y tienes 4.2 watts, te va a dar la cantidad de 2.1 kilowatt hora. Pues así tiene que ser una pequeña gráfica como esta, sencilla, que les va a ir dando los resultados y mostrando de una manera lineal cómo va aumentando en el tiempo los kilowatts hora. Aquí van a ser, no sé, un kilowatt, 2 kilowatts, 3 kilowatts, 4 kilowatts. Luego aquí ponen el tiempo, 0.5, 0.2, hacen la multiplicación y le van poniendo un puntito.
un puntito, otro puntito, y ya que tengan varios puntitos, lo hacen la línea, y esa es la gráfica de la potencia, así como se las están pidiendo. Algo sencillo, no les piden gran cosa, nomás dice grafica el resultado que gasta el calentador y explícala. Entonces hacen esta grafiquita y nomás dicen, pues bueno, en un eje está el tiempo, en otro están los kilowatts, y aquí nos muestra cómo va aumentando conforme aumenta el tiempo, ¿no? Eso sería la explicación que yo daría. ¿Alguna duda aquí? Pues déjenme revisarme, a ver. A ver, Daniel, ¿tienes una duda? Marta dice que si yo voy a poner el programa para hacer el dibujo, me imagino que te refieres al del campo magnético. El campo lo puedes hacer a mano o puedes usar este programa que yo usé, capturas la pantalla y lo puedes incluir, pero lo debes de explicar qué está pasando. Entonces, yo les voy a compartir la liga del simulador para que ustedes hagan pruebas y vean cómo funciona. ¿Alguna otra duda? Daniel, parece que tienes duda. Bueno, voy a seguir explicando. Ahorita me regreso a ver qué duda tiene Daniel. Y, y a revisar qué más dudas tengan. Por si alguien no le he contestado, me avise. ¿Ok? Les voy a continuar. La siguiente pregunta nos dice, y eso es un poquito más confuso, pero no tanto, así que no se preocupen. Vamos a ver. Dice, con el resultado del gasto obtenido, o sea, ya lo que obtuvimos de gasto, que fueron, en mi caso fueron 2.1 kilowatt hora. Entonces, vamos a, dice, con el resultado del gasto, calcula el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gasta 220 litros de agua. Para ello, lo único que van a contestar es lo que está en este punto y en este punto. Estas son las preguntas reales. Primero nos dice, calcule el costo de dejar el calentador funcionando a su capacidad máxima por una hora. ¿Cuánto nos cuesta que se quede funcionando una hora? Yo tengo aquí el costo por media hora, 2.1 kilowatt hora, que diga es el total de energía. Yo necesito encontrar el total de energía por una hora. Sería 2.1 kilowatt hora, que aquí es hora, multiplicarlo por 2, y este es el total de energía en una hora. Esta cantidad yo necesito multiplicarla por el costo del kilowatt hora, que me dicen que es de 2.8, y con eso yo obtengo cuánto cuesta tenerlo funcionando durante una hora. Aquí está. 2.8 que multiplica 4.2 kilowatts hora, que es lo que se consume de energía en una hora, me da a mí este valor. ¿Ok? Yo estoy resolviendo con mis datos. Para el siguiente nos dice, ¿cuál es el calor por una hora? Ok, eso ya lo resolvimos por una hora. Ahora nos dice, calcula cuánto pagan por calentar el agua, o sea, a la temperatura máxima, pero 220 litros de agua caliente. Eso vamos a verlo acá, más abajito. Para calcular cuánto pagan por calentar el agua, 220 litros de agua, yo primero necesito, el problema me indica que para 220 litros se ocupa el doble de 110 litros, ¿están de acuerdo, no? Pero para calentar 110 litros, que es lo que dice que es el calentador normalmente, se utiliza 1 hora 36 minutos. 1 hora 36 minutos los tengo que convertir a horas, o sea, es 1.6 horas. 1 hora son 60 minutos, 36 minutos es cuánto de hora. Hago una regla de 3, 36 que multiplica 1 y se divide entre esto, me va a dar 0.6. Entonces, si yo tengo que 1 hora 36 minutos son 1.6 horas,
pero voy a hacerlo para el doble, para 220 litros, o sea que ocupa 2 horas. El doble, perdón, 2 veces 1.6 horas. Sería 2 por 1.6, me da 3.2 horas. Ese es el tiempo que se ocupa para calentar 220 litros. Ese tiempo yo lo tengo que multiplicar por los kilowatts que consume mi calentador para obtener los kilowatt hora. Aquí están, 13.44 kilowatt hora. Eso es para encontrar la energía de 220 litros. Ya que tengo la energía de 220 litros, simplemente la multiplico por el costo del kilowatt hora, que es 2.8, y eso me va a dar el costo total de calentar 220 litros, que es esto. ¿Ok? ¿Quieren me regreso para que expliquemos bien cómo está esto? Primero me piden que calcule el costo del calentador funcionando a su capacidad máxima por 1 hora. ¿Ok? Entonces, por 1 hora, yo tengo que en media hora consume 2.1 kilowatt. En 1 hora lo multiplico por 2. Esto es lo que consume. Y este dato es importante. Eso es lo que consumo de potencia en 1 hora. Ya que tengo la potencia en 1 hora, simplemente lo multiplico por el costo de esa energía, y me da el costo total de 1 hora. Pero luego me dicen que calcule para cuando se calienta 220 litros de agua. Ya no es el tiempo, sino 220 litros. Pero del problema yo saco que si calentar 110 litros toma 1 hora 36, para calentar el doble me va a tomar el doble de tiempo. 1 hora 36 minutos son 1.6 de hora. El doble serán 3.2 horas. Entonces yo nada más tengo que multiplicar esas 3.2 horas por lo que consume la potencia de 1 hora, que es esto. Me va a dar el total en kilowatt hora de la energía que ocupo para calentar 220 litros. Esos 220 litros de energía los multiplico por el costo de esa energía, que es 2.8, y me da el costo. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna duda hasta aquí. Con eso habríamos resuelto la primera parte del problema. Y aquí ya cambió un poquito. ¿Alguna duda? La gráfica la pueden hacer en Excel o a mano, como mejor les convenza. Me imagino que te refieres, Sandra Vadillo, a la gráfica de potencia. La pueden hacer como les convenga mejor. Gerardo Acuña dice, ¿por qué sale 4.2? Ya afortunadamente veo que ya Consuelo te explicó. 2.1 es para media hora, pero ahorita lo queremos para 1 hora, lo multiplicamos por 2. Daniel, estoy leyendo los mensajes. ¿Qué duda tienes? Rocío, no te preocupes, la sesión, recuerden que queda grabada, la puedes revisar con calma, la puedes volver a revisar todo lo que hemos estado discutiendo. A lo mejor se alentó un poco la comunicación en un rato. Daniel, ¿qué duda tienes, Daniel? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguna duda, algún comentario? Recuerden hacer este problema con los datos del problema de ustedes, no con los datos que yo estoy haciendo. Yo nomás les estoy dando como un ejemplo para que vean cómo se resuelve. Ustedes deben de poner toda su atención en los contenidos, en las actividades, en estudiar los contenidos y resolver el problema con los datos que viene originalmente. ¿Alguna duda, alguna otra duda? Me parece que a lo mejor se cortó la comunicación porque... Ok, Cintia, gracias. Parece que no tiene duda, entonces vamos a continuar rápidamente con cómo va. Ya después de todos, cualquier duda que tengan. El siguiente problema es también algo que ya hemos estado haciendo, es sobre la ley de Ohm. Ojo, lo que acabo de decir es un tip. Dice, si la resistencia del calentador se avería, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione a una capacidad de 220 litros?
¿ok? Recuerden que yo encontré la potencia de 4200 watts, es lo que consume mi calentador para 110 litros, ¿ok? Esa es la potencia. Pero me lo piden para el doble, para 220 litros, entonces yo lo multiplico por 2 y tendría la potencia para un calentador de 220 litros. Esa es la única diferencia. Ya con ese valor yo puedo, de esta fórmula que tengo aquí de potencia, puedo despejar la corriente. Y me quedaría que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Sustituyo este valor de potencia, uso el voltaje que me dan en el problema y obtengo la corriente. Entonces ya con el valor de voltaje y corriente yo utilizo la ley de Ohm, que es esta, R igual a voltaje sobre corriente, y obtengo el valor de la resistencia. ¿Ok? Y con eso ya estaremos resolviendo prácticamente. Recuerden que aquí fue donde encontré la potencia, multiplicando la corriente de 140 volts por 30 amperes, pero toda esta potencia era para cuando calentamos 110 volts nada más. Ahora me dicen que cambió a 220 volts, por eso lo estoy haciendo al doble. ¿Ok? Aquí está. La potencia es de 4200 watts para 110 volts, pero me lo piden para el doble, para 220 litros, entonces lo multiplico por 2. Es la potencia que necesitaría yo para calentar 220 litros. Con ese valor de potencia encuentro yo la corriente y ya conociendo la corriente y el voltaje puedo encontrar la resistencia, que es lo que hice. ¿Okay? Pasaríamos al siguiente punto, al siguiente ejercicio. Déjenme revisar el chat por si hay alguna otra duda. Parece que todo va bien, que bueno, ok, vamos bien, entonces voy a continuar. Aquí este problema se vuelve, pareciera más complejo, pero al final de cuentas está más sencillo. Es muy simple lo que se les está pidiendo. Dice que el calentador es así como un cilindro, ¿no? Y adentro del calentador hay 110 litros de agua. Tiene una altura de 50 centímetros, aquí está la altura dibujada, y tiene un radio de 26.5 centímetros, es un cilindro, ¿no? El radio es de 0.26 centímetros. Primero nos dicen que calculemos la presión hidrostática en el fondo del calentador cuando se encuentra lleno de agua. Anota su resultado en kilopascales, esa es la unidad de presión hidrostática. Entonces vamos a hacer primero esta parte. Entonces, de los contenidos nosotros podemos ver que la fórmula para encontrar la presión hidrostática, pH, es igual a la densidad del agua, esta P es una P así más estilizada, significa densidad del agua, por la gravedad, por la altura. La altura la conocemos, en este caso es de 50 centímetros, la gravedad es una constante, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y la densidad del agua en los materiales nos dice la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí está. Entonces tenemos todos esos datos. Yo voy a cambiar un poco, voy a cambiar la altura, no voy a usar la altura de 50 centímetros, yo voy a usar 40 centímetros. Ojo, tengan cuidado nada más. ¿No? Y el radio lo voy a poner de 28 centímetros. Ustedes deben usar los valores del problema. Lo único que tendría que hacer es sustituir en esta fórmula. Aquí tengo la fórmula, ¿no? Es la densidad por la gravedad por la altura. La densidad son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, yo voy a usar la altura de mi problema, 0.4 metros. Ustedes utilizan la que viene acá, de 0.5. Realizo esas operaciones y voy a obtener ya la densidad en pascales. Me da bien de 3924. Me lo piden en kilopascales. Recuerden que lo único que tengo que hacer es dividir entre 1000 para que quede como kilopascales. Y ya, es todo. Ya está resuelto el problema. ¿Sí? Muy sencillo, muy simple. Entonces ustedes van a usar la fórmula, van a sustituir estos valores que son constantes, 1000, 9.81, y ustedes ponen aquí la altura,
perdón, sí, la altura en metros que tiene su cilindro, que yo usé 0.4, pero ustedes van a usar 0.5. El resultado queda en pascales, lo dividen entre 1000 para obtener kilopascales. El siguiente problema dice que el regulador de temperaturas dejó de funcionar. Se dañó. Entonces, el agua que tenía en el interior se evaporó totalmente. Haz de cuenta, tenía como, dice que tenía la mitad de agua, me parece por ahí. Y todo esto se calentó tanto que se llenó de vapor. Todo esto se hizo puro vapor, ¿no? Aquí dice contenía agua líquida hasta la mitad, ¿no? Y todo se convirtió en vapor. Nos preguntan, ¿cuál será la densidad del vapor? O sea, ¿qué tanto vapor hay acá adentro? Si considera que un litro de agua de masa es igual a 1 kilogramo. Ahorita vamos a resolverlo, muy sencillo también. No, solamente necesitamos encontrar primero el volumen del cilindro, y para eso usamos la fórmula de un cilindro para encontrar su volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura. Yo voy a usar estos valores de radio y este valor de altura, que son un poco diferentes a los de ustedes, pero lo único que hago es sustituirlos aquí, ¿no? Pi 3.1416, el radio lo elevo al cuadrado, porque dice que elevado al cuadrado, por la altura en metros, que es 0.6 metros. Realizo estas operaciones y ya encontré el valor del volumen. La fórmula de la densidad del agua es masa sobre volumen, pero recuerden que aquí me dice que la masa, un litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua. El problema nos dice que tenía la mitad de agua. De 110 litros, la mitad es 55 litros. 55 litros equivalen a 55 kilogramos de masa. Entonces ya nada más tengo que sustituir la masa, 55 kilogramos, sobre el volumen del cilindro que ya había encontrado. Hago esa operación, me va a dar incluso en kilogramos sobre metro cúbico, que es una unidad de densidad, y este es el valor que tengo yo, mi resultado. Con eso queda resuelto el problema, es lo único que hay que hacer. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, nada más encontrar el volumen con los datos que ustedes tienen del problema, que es pi por el radio elevado al cuadrado por la altura, y después ya nada más se encuentra la densidad dividiendo la masa, que son 55 kilogramos, entre el volumen que encontraron, nada más. Y luego les preguntan, ojo, porque aquí todo el mundo se equivoca. ¿Qué ley aplica en el funcionamiento del calentador y por qué? Váyanse a los materiales. Les puedo decir que no es la ley de Watt, no es la ley de Ohm. Hay una ley que habla de cómo la energía eléctrica se transforma en calor. Y eso es lo que está explicando el funcionamiento del calentador. Es la ley de una persona que empieza con J. Ustedes deben de pensar cuál es. Por ahí busquen, investiguen. Y además deben de escribir por qué. Así que van a decir, es la ley tal, porque dice esto, y ahí el calentador se está usando de esta manera. Luego dice, ¿qué ley se aplicó para reparar el calentador? Bueno, yo les digo, ¿cómo reparamos el calentador? Encontramos una resistencia. Pues váyanse ustedes a ver qué ley nos habla de resistencias. Simplemente, ¿en qué unidades se leen las resistencias? Esa es la ley. Y también deben de explicar por qué, ¿no? ¿Por qué se usó esa ley? Y ya, con eso queda resuelto la actividad integradora de esta semana. Ahora sí, ¿alguna duda, algún comentario? Espero no haberlos confundido mucho. Realmente las actividades son muy sencillas esta semana, más tranquilas, menos operaciones, menos... Yo creo que es lo más sencillo de esta semana. Esta semana para ustedes va a ser muy, muy sencilla. Yo les voy a compartir al rato la grabación de la sesión y les voy a compartir en el foro de novedades mañana tempranito la liga al simulador de cargas de campo magnético y algunos otros materiales adicionales que les estoy comentando que pueden utilizar. Les recuerdo también que es importante que participen en el foro de Aprendiendo. Por favor, hay que compartir experiencias. Ahorita estamos trabajando sobre qué programas se pueden usar para graficar, entonces aquí es importante que participen. Qué bueno que la mayoría no tiene duda. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Revisen con calma la grabación de la sesión. Hagan su tarea siguiendo lo mismo que yo estoy haciendo, pero con los datos del problema. Estoy seguro que van a, de esa manera podrían obtener una buena calificación.
Así es, Cintia, si tienen duda, pues pueden mandarme un mensaje, con gusto trataré de resolverles. Pues por mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen, cuídense mucho, estamos en pandemia, todavía está peligroso allá afuera. Revisen el video con calma, les deseo mucho éxito en las actividades de esta tercera semana, traten de entregar lo antes posible porque ya vamos a entrar en la cuarta semana y se nos acaban ya los tiempos para entregar todo. Que descansen, muy buenas noches, gracias por acompañarme.